Hola comunidad, hoy tenemos nuevas creepies y el título que ganó la encuesta fue sugerido por el Cuervo. 12 likes amigo, eres famoso. Creo que es la sugerencia con más likes hasta el momento. Veremos si más adelante este récord es superado. Ahora sí, empezamos. Cuando era pequeño, pensaba que todo el mundo tenía una segunda familia en su sótano. En retrospectiva, entiendo lo ridículo que suena eso, pero era todo lo que había conocido. Sabía que cada noche, mi papá cubría las sobras de la cena con papel de aluminio, se levantaba sin decir una palabra y llevaba el plato al sótano. Desde mi habitación, escuchaba cómo bajaba los escalones crujientes, contenía la respiración para escuchar los murmullos apagados de su saludo. Sabía que cada mañana, él bajaba las escaleras para despedir a su segunda familia antes de ir al trabajo, luego me besaba en la cabeza y me revolvía el cabello mientras salía. Sabía que cada Navidad, él llevaba un saco de paquetes envueltos en colores brillantes vestido como Papá Noel. Sabía que mi papá tenía una segunda familia en el sótano, y me parecía tan normal que pensaba que todos los demás también la tenían. Nunca olvidaré la primera vez que le pregunté a mi mamá sobre ellos. Era pequeño. Tal vez de 5 años. Cuando finalmente encontré las palabras para preguntar. Mami, ¿por qué no puedo jugar con las personas en el sótano? Mi mamá era la encarnación humana de la energía frenética, una máquina de movimiento perpetuo orgánica. Siempre caminando de un lado a otro, o limpiando, o removiendo una olla. Siempre con un cigarro encendido entre sus dedos amarillentos. Nunca olvidaré que, mientras esa pregunta flotaba en el aire, ella finalmente se detuvo por primera vez. Su quietud fue inquietante de una manera que no puedo explicar del todo. No hablamos de ellos. Dijo apresuradamente, persiguiendo la declaración rápida con una larga calada de su cigarro. Exhaló una nube de humo por la ventana abierta antes de agacharse para mirarme a la altura de la cara, sus ojos inyectados de sangre a unos pocos centímetros de los míos. No necesitas jugar con los niños, pero los niños necesitan a papá. Se detuvo de nuevo, la imagen inquietante de ella en calma grabándose en mi mente permanentemente. Finalmente, murmuró. Papá también los necesita. Esa noche, escuché a mi mamá gritarle a mi papá en su dormitorio. Me sorprendió que no supieran que yo sabía, y más me sorprendió. Incluso me asustó. Descubrir que no querían que supiera. Más que nada, no querían que le contara a nadie en la escuela. A nadie en realidad. Después de esa noche, todo cambió. Mi papá solo guardaba las sobras después de la cena, solo llevaba la comida al sótano después de que yo me había ido a la cama. Dejó de visitarlos por las mañanas. Mi mamá también empezó a comportarse de manera diferente. Siempre había notado que ella estaba distante de mi papá. Siempre había notado cómo se ponía rígida bajo su toque, cómo se alejaba al otro lado de la habitación siempre que él entraba. Pero empeoró después de eso. De niño, me sentí profundamente culpable. Sentía que había arruinado el matrimonio de mis padres. Pero solo era un niño, y tenía curiosidad. Mi mamá intentó disuadirme de hacer más preguntas, pero accidentalmente reveló algo que me hizo aún más curioso. La familia del sótano tenía niños, tal vez niños de mi edad con quienes jugar. Necesitaba saber sobre ellos, de la misma manera que los niños pequeños necesitan entender toda la extrañeza de este mundo caótico, necesitan darle sentido al sinsentido que nos rodea diariamente. El sinsentido al que nos acostumbramos como adultos, pero con el que luchamos sin cesar como niños, como un rompecabezas o un enigma o un problema de matemáticas sobre comprar 80 sandías. Otro cambio después de esa noche crítica. La puerta del sótano fue equipada con una cerradura robusta. Aún así, necesitaba saber. Hay algo horriblemente terrible en descubrir que una segunda familia en el sótano es anormal, algo aún más horrible en no saber quién es o por qué. Para cuando tenía 7 años, decidí llegar al fondo del asunto. Para evitar problemas, solo podía investigar cuando se cumplieran 3 condiciones. Estaba en casa después de la escuela, mi papá aún estaba en el trabajo, y mi mamá no estaba cerca para atraparme.
Estas circunstancias rara vez coincidían, pero la primera vez que llegué a casa de la escuela para encontrar que el auto de mi papá no estaba en el garaje y el movimiento interminable de mi mamá la había llevado al punto de agotamiento, me quité los zapatos y me deslicé hasta la puerta del sótano, silencioso en mis calcetines. Y entonces, toqué. Fue un toque silencioso, por miedo a despertar a mi mamá de su siesta, pero fue un toque, después de todo. Era más que un simple toque, también era una iniciación, una invitación, una confrontación del mayor, y más aterrador, misterio de mi vida. Me sobresalté cuando un toque suave respondió desde el otro lado. Fue casi inmediato. Como si la persona al otro lado hubiera estado esperándome. El pensamiento me congeló en su lugar por un momento, pero sabía que no tenía tiempo que perder. Mi boca se sentía repentinamente como papel de lija y tiza, pero me incliné hacia la puerta para susurrar. Hola, hola. Era una niña pequeña, su voz dulce pero tímida. Como probando las teclas de un piano por primera vez. Yo soy Ricky. ¿Cuál es tu nombre? Una larga pausa. Lila. El de mi hermano es Isaac, pero él no habla muy bien. Pero todavía es pequeño. Mami dice que empezará a hablar cuando esté listo. ¿Hay 3 de ustedes allá abajo? Respondió ella simplemente, como si toda la situación le resultara tan normal a ella como me lo había parecido a mí, al otro lado de la puerta del sótano. Papá viene a visitarnos a veces, así que supongo que somos 4. Mis ojos se abrieron de par en par mientras una ráfaga de preguntas comenzaba a brotar en mi mente, pero escuché a mi mamá empezar a moverse en su habitación. Corrí por el pasillo y entré en la sala de juegos. Ocupé mis manos con mis juguetes, pero mi mente estaba en otro lugar. Las preguntas seguían brotando rápidamente, pronto invadiendo mis pensamientos como un parche descontrolado de malas hierbas. Y, como las malas hierbas, las preguntas eran obstinadas, difíciles imposibles de eliminar. Las raíces de la situación y su implicación se desenredaban, se extendían por todo mi cuerpo. El miedo se aferró firmemente a mi vientre mientras me veía forzado a enfrentar la posibilidad de que en realidad no conocía a mi papá, ni a mi propia familia en absoluto. Si mi papá también era el papá de Lila, ¿qué significaba eso para mí? ¿Para mi familia? ¿Y por qué no se le permitía salir del sótano? Durante los siguientes años, me escapaba a la puerta del sótano en esos raros momentos de libertad. Conocí a Lila, empecé a quererla y eventualmente incluso a amarla. Era mi mejor amiga. Cuando era niño, me sentía bastante solo. Mis compañeros de clase se apartaban de mí por razones que no podía entender bien, como si algo en mí fuera inherentemente repelente para mis compañeros. Solo tenía un amigo en la escuela. Y en casa, tenía a Lila. A medida que hablábamos más, una interminable serie de preguntas y respuestas se apretujaban en los momentos más breves de tiempo, ambos llegamos a entender las diferencias entre nosotros, entre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Las diferencias que al principio parecían tan normales, crecieron más grandes y agudas y aterradoras de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. La injusticia de todo se volvió imposible de ignorar. Lila lamentaba que no se le permitiera ir a la escuela, que no pudiera salir a jugar o hacer amigos o andar en bicicleta por la calle en verano hasta que las farolas se encendieran y las cigarras comenzaran a chirriar. Incluso anhelaba las cosas que yo más odiaba. Las tareas, enjuagar mis platos después de la cena, ordenar mi habitación cada domingo por la mañana. Decía que había vivido en ese sótano toda su vida, que probablemente incluso había nacido allí. No podía recordar nada diferente antes de ser encerrada en esa habitación fría y moho. Me da vergüenza admitirlo, pero, eventualmente. No podía manejar la culpa que sentía por vivir la vida que Lila nunca tuvo y que nunca podría tener. Era tan joven, tan ingenuo. No sabía cómo manejar la situación, así que hice lo único que se me ocurrió. Dejé de intentarlo. Dejé de visitar a Lila. No más intercambios secretos y susurrantes. No más golpecitos rápidos en la puerta solo para hacerle saber que yo estaba allí, que alguien en absoluto estaba allí para ella. Días y semanas y meses y años pasaron sin que Lila abandonara por completo mis pensamientos, pero su existencia en cambio se compartimentó. Confinada en el sótano de mi propia mente. En casa, era más difícil mantener los pensamientos de ella encerrados.
Cuando mi papá le traía la cena horas después de mi hora de dormir, me quedaba despierto en mi cama cálida. A veces la escuchaba gritar. A veces escuchaba la bandeja caer al suelo, el plato fracturarse al impactar. A veces la escuchaba llorar. Llantos horribles y dolorosos. Mientras armaba nuevos sets de Lego en la sala de juegos. A veces ella gritaba mi nombre. Nunca me perdonaré por esto. Me odio por ello, y lo merezco. Pero la ignoré cada vez. Lo peor de todo, sin embargo, fue cuando comenzó a golpear. Estaba terminando mi tarea de ciencias del día cuando llegó el primer golpe. Un golpe silencioso. Pero un golpe, sin embargo. Una iniciación, una invitación, una confrontación. Mi sangre se heló al darme cuenta de dónde venía, de quién venía. Salté a mi bicicleta y no volví a casa hasta que la cena estaba en la mesa. Esa noche, escuché a mi papá gritarle a Lila por primera vez. Le gritó que dejara de golpear. Se encargaba de ella, de su hermanito y su mamá, y solo podía hacer eso si ella se quedaba en el sótano, si permanecía callada. Sin embargo, ella no se dejó persuadir, y sus golpes solo se hicieron más frecuentes y más fuertes. Yo tenía alrededor de 10 años para entonces, así que tenía un poco más de libertad. Toda la libertad del mundo, comparada con Lila. Evitaba mi casa a toda costa, solo regresando por la noche, donde era recibido inmediatamente por los golpes. Para entonces, era menos un golpe y más el peso total de su cuerpo estrellándose contra la puerta. Mi madre comenzó a aspirar la casa obsesivamente solo para cubrir el ruido. Ni siquiera miraba a mi papá a los ojos. Imaginaba los moretones floreciendo en el hombro de Lila, a lo largo de su brazo. Si le dolía, no lo dejaba ver. Ella no paraba. El sueño se volvió un recuerdo lejano, dejándome aturdido, irritable, confundido y, sobre todo, aterrorizado. Comencé a aparecer en la casa de mi amigo de la escuela, ahora mi único amigo, sin avisar solo para escapar de los golpes de Lila. Sus padres claramente no me apreciaban, y las tensiones aumentaron entre los dos niños, escalando a un punto de ebullición que terminó en una pelea. Le di un puñetazo en el estómago, y él respondió con las palabras que me rompieron todo. Un golpe mucho más poderoso que el que podría haber entregado con pequeñas manos cerradas en puños. Mi mamá dice que eres un bastardo, que tu mamá es una puta. Tuve que buscar las palabras en mi diccionario cuando llegué a casa. Tuve que reunir el coraje para, una vez más, hacerle una pregunta difícil. Mamá, ¿soy un bastardo? Tuve que ver cómo mi mamá perdía su ímpetu, cómo se detenía de nuevo. Tuve que ver cómo se apagaba la poca luz que le quedaba. Tuve que quedarme allí mientras ella salía de la habitación, tuve que quedarme allí derramando lágrimas calientes mientras los golpes comenzaban de nuevo, cada embate poderoso contra la puerta sacudiendo mi mente, un recordatorio doloroso de que Lila venía por mí. Pero, mi mamá volvió, y regresó con un recorte de periódico viejo en sus manos, desgastado en los bordes. Lo sostuvo contra su pecho mientras finalmente, me decía la verdad sobre Lila, sobre la segunda familia de papá en el sótano. Era joven, pero necesitaba saber. Mi mamá también lo sabía. Entre sollozos ahogados, me contó sobre la antigua familia de mi padre, la que él había tenido y formado antes de conocerla. El horrible error que cometieron, el que le dio la mejor cosa que jamás había tenido en su vida pero le quitó 3 más. Cómo la antigua esposa de mi papá ya estaba en una situación delicada, sus gritos de ayuda que quedaron sin respuesta, y cómo, cuando se enteró de lo que mi mamá y mi papá estaban haciendo, lo poco que quedaba debajo de ella se rompió. Sobre cómo no podrían haber sabido, pero sobre la culpa que ella cargaba de todos modos. Como una mochila pesada, mamá. Sí, cariño. Pero nunca puedo dejarla. Que Lila estaba muerta. E Isaac también. Que su mamá les hizo eso, y luego también se lo hizo a sí misma. Mi papá los encontró en el sótano cuando llegó a casa del trabajo. Que nunca se perdonó a sí mismo, y mi mamá tampoco lo había hecho. Que cuando volvieron a aparecer en el sótano como si nada hubiera pasado, incluso después de que sus cuerpos fueron llevados y los enterraran todos esos años atrás, no pudieron pensar en nada más que en darles una vida lo más normal posible. Otra pregunta difícil. Pero, ¿por qué tienen que quedarse en el sótano?
Descubrí la respuesta esa misma noche, cuando mi papá llegó a casa del trabajo y desbloqueó la puerta. Lila salió de las sombras, y me eché atrás instintivamente al ver su rostro por primera vez, al ver el agujero abierto en su cara donde debería estar su ojo izquierdo. Isaac era pequeño, como Lila dijo, pero la herida supurante en su mandíbula habría hecho casi imposible para él hablar si hubiera tenido la oportunidad de crecer. Al principio estaba asustado, pero puse mi cara valiente y tomé a Lila de la mano. Jugué con Lila e Isaac por primera vez. Compartí mis juguetes con ellos, reí con ellos. No conocía a su mamá ese día, pero lo haría años después. Una vez que ella, Lila e Isaac supieron lo que les había pasado, a ella le costó mucho sobrellevar la situación. No sale a menudo, pero la trato con amabilidad cuando lo hace. La mujer que conozco ahora no podría imaginar hacer lo que hizo. La segunda familia de mi papá seguía dentro, pero ya no estaban confinados a las sombras del sótano después de ese día. Dejaron de ser la segunda familia de mi padre y nos convertimos en una familia más grande que reía, jugaba y amaba juntos. Ya no vivo en esa casa. Ahora soy adulto, con una enorme apreciación por toda la libertad y las oportunidades disponibles para mí que una vez di por sentadas. Sé que mi familia está lejos de ser normal. Incluso horrible y aterradora en muchos aspectos que ayudé a perpetuar de niño. Pero es todo lo que he conocido. Los amo. A todos ellos. Todavía los visito siempre que puedo, para cumpleaños, para Navidad y para las vacaciones de verano. Y cada vez que los visito, me tomo un momento para estar agradecida por el hecho de que cuando toco la puerta principal, Lila la abre. Verán, solía trabajar con este tipo, llamémoslo Jerry. Jerry era un poco mayor que yo y, por lo que parecía, era la imagen del profesionalismo. Camisas almidonadas, pantalones bien planchados, gemelos de camisa. Todo el repertorio y algo más. Yo era nuevo en el campo, así que me asignaron un mentor. Ese mentor era Jerry. Ya siento que me estoy saliendo un poco del tema, así que me disculpo de antemano. Sin embargo, creo que es crucial entender el horror que se convirtió Jerry para que todos ustedes lleguen a conocerlo como era. El Jerry que conocía. No puedo mentir, al principio me decepcionó la relación, solo porque sentía que éramos polos opuestos. Hago mi trabajo, y sé cómo hablar con los clientes, pero no soy de los que se preocupan por todos los detalles del profesionalismo. Sentí que los tipos como Jerry, bueno, no deben tener problemas para contenerse con clientes difíciles, y que una corbata sirve más como un recordatorio, una especie de correa autoimpuesta, en esas situaciones que como un simple accesorio estético. Una vez que conocí a Jerry, me complació admitir lo equivocado que estaba acerca de él. Jerry era un tipo increíble, de verdad. Nunca olvidaré la primera vez que lo acompañé a una reunión, estábamos con un auténtico cabeza hueca que pensaba que poseía el mundo porque provenía de una familia adinerada, y tuvo la osadía de cuestionar si podía confiar en la empresa con la fortuna que estaba simplemente sentada sobre él como un maldito dragón solo porque vio un borde de un tatuaje asomando de mi manga y porque mis lóbulos de las orejas se habían estirado después de haber sido dilatados en mi juventud. De alguna manera, este anciano engreído logró calmar las preocupaciones del cliente y defender tanto a mí como a la empresa en una sola respiración. No atacó al hombre, pero tampoco validó su, seamos realistas, prejuicio hacia mí al mismo tiempo. En un momento en el que incluso yo, que siempre me había enorgullecido de mi ecuanimidad y estilo de comunicación medido, sentí que mi sangre comenzaba a hervir. Jerry lo resolvió en un instante. Luego, cuando el cabeza hueca se fue de la oficina, Jerry giró su silla para mirarme, con los ojos abiertos mientras su mano caía en su regazo, sus dedos formando un puño suelto. Con su mano así, movió la muñeca arriba y abajo unas cuantas veces, estallando en risas. Este absoluto peso pesado en el campo que parecía que te demandaría por mirarlo de la manera equivocada, literalmente llamó a este tipo un imbécil después de asegurar un trato con él. Ese momento cambió la forma en que me sentía acerca del mentor y de Jerry en general. Descubrí que, bajo su pulido exterior, había un hombre con una vida vívida y colorida. Iba a hacer paracaidismo siempre que podía. Preparaba un desayuno elaborado. La comida más importante del día, kef. Cada mañana.
Tenía un tipo de humor que te sorprendía, que te quitaba el aliento porque el mordaz y monumental ingenio de sus comentarios no parecía que vinieran de él. No podías evitar reírte alrededor de Jerry. Durante mis primeras semanas con él, sentía que había vuelto a casa después de hacer abdominales en el gimnasio, no de estar en una oficina con el viejo del trabajo. Era saludable y activo, pero se permitía un pecado cada domingo. Un grueso trozo de pastel de chocolate y un cigarro para disfrutar en su cafetería, el lugar con el patio al que se escapaba con un libro, el lugar donde lo conocían tan bien, que dejaron de preguntarle qué quería hace mucho tiempo. El lugar donde lo esperaban, pero su llegada nunca dejaba de poner una sonrisa en la cara de Hugo, el barista de los domingos. Voluntariaba a menudo y donaba montones de dinero a servicios para niños porque nunca tuvo hijos. Su mayor arrepentimiento. No quiero cumplir con el estereotipo del viejo cascarrabias. Me dijo un día mientras nos relajábamos después de un largo día en la oficina, con una sonrisa autocrítica en su rostro y un vaso de whisky frío en su mano. Pero, maldita sea, lo haré. No cometas los mismos errores que yo. No te entregues a este trabajo. El tiempo simplemente pasó hasta que fue demasiado tarde para mí. Haz tu trabajo, hazlo bien, pero permítete vivir fuera del trabajo. Si no lo haces, descubrirás que no vale la pena. Miré hacia abajo, de alguna manera avergonzado. Quizás porque estaba siendo tan sincero, quizás porque podía haberme encaminado por ese mismo camino. Mis ojos se posaron en la bebida en su mano. La había estado disfrutando durante tanto tiempo que gotas de condensación se deslizaban por el vaso, acumulándose en su mano. Me preguntaba si alguna vez lloraba por no tener una esposa, hijos, una familia que llamar suya. Antes de que pudiera pensar demasiado en eso, se bebió el resto de su bebida. Seguramente más agua que whisky en ese punto, y se secó la mano húmeda en sus pantalones. Tampoco me dejé obsesionar demasiado con ese pensamiento después. Siempre que me sumergía de lleno en el trabajo, Jerry siempre estaba allí con un recordatorio útil. Mi primer año en la oficina fue infinitamente mejor simplemente por la presencia de Jerry. Dejaba notas divertidas en mi escritorio. Cliente a las 12, un absoluto desastre. Reunión obligatoria con bebida obligatoria después del trabajo, y me mostraba vídeos de sus últimos paracaidismos. En más de una ocasión, cuando ambos sentíamos el bajón de mediodía, golpeó el cristal de su ventana de oficina para llamar mi atención, solo para hacer una pantomima de colgarse con su corbata. Jerry me ayudó a superar ese primer año, y llegué a depender de eso más de lo que me di cuenta. Solo llegué a comprender completamente cuán importante era para mi éxito, y mi cordura, en la oficina cuando las cosas comenzaron a cambiar con él. Cuando Jerry empezó a comportarse de manera extraña. Todo comenzó cuando Jerry dio una palmada con su mano envejecida en mi escritorio en lugar de un saludo. Tu viejo amigo tiene una cita esta noche. Explicó, moviendo las cejas ganosas. Soltando una risa, respondí. ¿Quieres decir que todo todavía funciona allá abajo? Pensé que eras un caso perdido hace mucho tiempo, hombre. Jerry resopló, siempre dispuesto a tomarse las cosas con humor. Sabía que no podía recibir críticas a menos que pudiera soportarlas, y el hombre podía realmente soportarlas como ningún otro. Tendré que ponerme en contacto contigo más tarde, espera un informe completo en tu escritorio mañana por la mañana. Respondió con un guiño antes de entrar en su oficina. El hombre tenía confianza, eso hay que darle. A la mañana siguiente, Jerry no podía dejar de hablar de esta mujer, era mira esto, mira aquello. Mira es tan interesante, mira es tan atenta, mira es tan bonita. Ya entiendes la idea. Hablando de fotos, me mostró una de ella, y no pude evitar decir. Esa es Mira. Carajo, ¿estás seguro de que no es su hija? No había forma de evitarlo, Mira era joven. Finales de 20 y tantos, principios de 30 y tantos a lo sumo. Era hermosa de la misma manera que la foto en el empaquetado de un producto. Sabes que no puede ser real, sabes que nunca cumplirá con tus expectativas una vez que abras la caja. Pero ahí estaba ella, luciendo así. Y Jerry decía que las fotos no le hacían justicia. El hombre estaba completamente enamorado. Cuando añadió que ella tenía una hija de una relación anterior, supe que eso era solo un plus para él.
Todo lo que siempre había querido era una esposa y una hija o hijo, y Mira podía darle ambas cosas. Estaba feliz por un tiempo, silbando, estoy saliendo, mientras iba y venía de la sala de descanso por café. Me sentía bien al ver a mi amigo, mi mentor, tan entusiasta con su vida. Me sorprendió, por decirlo menos, cuando anunció que él y Mira estaban comprometidos después de solo unos meses de noviazgo, pero era lo que Jerry siempre había querido. Parecía feliz. Incluso se había vuelto menos autocrítico desde que la conoció. Ese primer cambio, lo acepté. Ese primer cambio, lo pude justificar. Lo que vino después fue fundamentalmente diferente. Jerry solía ser el primero en salir de la oficina cada día, tratando de aprovechar la luz del día restante. Salía de su oficina, anunciando: "Es hora de fichar, gente". Para recordarles al resto de nosotros que hiciéramos lo mismo. Era de los que llegaba a la oficina a su hora de Jerry cada mañana, pero mantenía una estricta puntualidad al final del día. El equilibrio entre el trabajo y la vida era una religión que practicaba y predicaba. Después del matrimonio, Jerry comenzó a pasar largas horas en su escritorio. Lo espiaba en su computadora antes de que yo siquiera me sentara a revisar mis correos electrónicos, antes de que tomara un café. Mantenía la puerta de su oficina cerrada, incluso colocó un cartel para hacernos saber que estaba ocupado y no debía ser interrumpido. Comía sus almuerzos en la oficina, una mano sosteniendo el tenedor, la otra tecleando frenéticamente. Era el último en abandonar la oficina cada día. Dejé que esto pasara unas semanas antes de confrontarlo. Esperé a que el resto de la oficina se fuera antes de abrir la puerta de Jerry, ignorando su estúpido cartel. «Jerry, amigo, ¿qué estás haciendo?», supliqué, casi patético. En un intento de retomar nuestro cómodo intercambio de bromas, añadí un chiste. «Sabes que no puedo irme a casa hasta que me digas que es hora. ¿Qué parece que estoy haciendo?». Ni siquiera levantó la vista de su computadora, iluminando su frente arrugada. Sus ojos estaban entrecerrados, fatigados. «Estoy trabajando». Me hundí en la silla frente a su escritorio. «Jerry, este no eres tú». Exhaló un suspiro, sosteniéndose la frente, probablemente rígida y adolorida, en su mano. «Le hice una promesa a Mira, y tengo que cumplirla». Confundido, insistí. «¿Qué tipo de promesa?». Otro suspiro, esta vez con un matiz de creciente frustración. Frustración hacia mí, por interrumpir su flujo de trabajo. «Prometí que la cuidaría a ella y a su hija, lo que tengo no es suficiente». Sacudió la cabeza, ablandándose por un momento. «Oye, amigo, si no te importa, tengo que terminar un par de cosas antes de irme, y realmente quiero irme a casa». Estaba oscuro afuera cuando caminé de regreso a casa, confundido por nuestra conversación. Aunque no era un multimillonario, Jerry era un hombre acomodado. Me dijo que había sido sincero con sus finanzas antes de casarse. Admito que al principio era un poco escéptico sobre la pareja, pero llegué a entender que todas las relaciones son transaccionales en algún sentido. Jerry quería una esposa, una hija o hijo. Mira quería que ella y su hija estuvieran bien. No tengo ningún problema con eso, pero parecía que Jerry no estaba satisfecho. Se había dejado llevar por la idea de que esta era una relación basada en el amor, y estaba más que dispuesto a darle a su esposa e hija todo lo que tenía. El problema era, como Jerry lo decía, que no era suficiente. Para ella, o para él. Jerry no fue el único que cambió. Durante su breve cortejo, Mira solía pasar por la oficina varias veces a la semana solo porque sí. A veces traía a su hija. Nunca había visto a Jerry tan feliz. Después del matrimonio, Mira dejó de traerle café, dejó de pasar solo para darle un abrazo y un beso en el almuerzo. Su ausencia era como un fantasma en la oficina que nadie se atrevía a mencionar, porque Jerry era como un fantasma de sí mismo. Solo empeoró con el tiempo. Estaba pálido, callado. Parecía al borde de quebrarse. Una mañana, llegué temprano al trabajo. La puerta de la oficina estaba desbloqueada, como ya me esperaba. Jerry estaba llegando cada vez más temprano. Lo que me pareció extraño fue que la llave aún estaba en la cerradura, y estaba cubierta de lo que parecía ser óxido. Empujé la puerta solo para encontrar algo más extraño, más alarmante. Impresiones en el suelo con un fluido rojo oscuro pintaban una imagen que no quería imaginar.
Dejaron un mapa que no quería seguir. Los pasos de alguien arrastrando un pie y alguna que otra gota de sangre salpicando el suelo me guiaron por el pasillo hasta llegar a la oficina de Jerry. La luz estaba apagada, pero su computadora estaba encendida. Lo encontré allí, tecleando frenéticamente en su teclado, tan rápido que ni siquiera podía ser intencional. Sus manos estaban rojas de sangre, resbalando sobre las teclas. En este punto, estaba aterrorizado. El cartel de ocupado estaba en su puerta, acompañado de una mancha carmesí. Vi cómo mi mano se extendía para empujar la puerta, incluso cuando mi mente me decía que me diera la vuelta y corriera. «Jerry», murmuré, apenas un susurro. Parte de mí no quería que me escuchara. Su mirada me encontró en un instante, alejándose de la pantalla de su computadora. Sus ojos, a pesar de estar inyectados en sangre por la tensión, eran tan blancos contra el rojo de su rostro ensangrentado. Me fijé en sus ojos, incapaz de moverme. Mis pies bien podrían haber estado clavados al suelo. Jerry gruñó, frunciendo el ceño. Luego se levantó de su silla, tambaleándose mientras ésta se movía hacia atrás. Se acercó a mí, gimiendo, una pierna arrastrándose, brazos extendidos como un maldito zombi. Me agarró de los hombros, sacudiéndome con furia, sus palmas manchando mi camisa con sangre. Puede sonar ridículo, pero no quería hacerle daño, así que traté de hablar con él, pero ya no respondía. Ya no estaba allí. No tuve otra opción que lanzarme hacia adelante, empujándolo hacia atrás. Jerry perdió el agarre sobre mí. Se cayó hacia atrás y cayó como un peso muerto al suelo. No fue hasta unos momentos después que me di cuenta de que estaba muerto. En la habitación oscura, no pude ver el daño que se le había hecho, pero con las luces encendidas lo vi. Una herida que supuraba dividiendo el lado de su cráneo, el golpe en su pierna. Lo habían atacado con un hacha la noche anterior y luego dejado por muerto. Pero no murió de inmediato, y cuando se despertó siguió con su rutina. Completamente inconsciente de que había sido atacado salvajemente. Completamente inconsciente de que parecía un monstruo, cuando era lo más lejano a eso. El monstruo que lo había hecho estaba ansiosa por cobrar una póliza de seguro de vida que ella misma lo había convencido de aumentar. Él seguía con su rutina, y su rutina, ahora, era el trabajo. Jerry no murió en casa, murió en el trabajo, horas después de haber sido brutalmente atacado. Parte de mí no puede evitar pensar que Jerry se había ido antes de eso. El hombre que realmente era, al menos, el que me hizo ser quien soy hoy. Aún no sé si él venía hacia mí en busca de ayuda o para empujarme fuera y poder volver al trabajo. Pero eso, bueno, duele demasiado pensarlo. A veces me gusta imaginar que, en lugar de desplomarse en el lugar que le robó tanto de su vida, se subió a un avión, ansioso por su último vuelo. O que pasó sus últimas horas en casa, dorando tocino en la estufa, o bebiendo apenas un vaso de whisky. O que finalmente se rindió sentado en ese patio, el tenedor aún clavado en su pastel de chocolate, un cigarro medio fumado coronado con un pilar de ceniza. Para el hombre que conocía, eso parece mucho más apropiado. Este ha sido el mayor secreto que he guardado, pero mientras me marchito, alguien debería saberlo. Esto ocurrió hace aproximadamente una década, en algún lugar dentro del Parque Nacional Zion. El viento aullaba, desgarrando las copas de los árboles como si fueran simples ramitas. No era el tipo de viento que esperarías en primavera. Más bien, era como el lamento de un espíritu olvidado atrapado en el bosque. Miro a Simón, su expresión habitualmente alegre estaba ahora deformada en una mueca mientras luchaba contra las ráfagas. A su lado, su esposa Mary parecía aún más frágil, sus delgados brazos envueltos alrededor de su pecho en un intento vano de protegerse del aire frío y húmedo. Lo sé bien. Yo también lo sentía, incluso a través de mi grueso suéter. Simón y yo habíamos compartido innumerables excursiones de senderismo, cada una fortaleciendo nuestro vínculo y profundizando nuestra apreciación por la naturaleza. Pero esta excursión se sentía como territorio inexplorado con Mary acompañándonos. Aunque apreciaba su presencia, había una sensación innegable de inquietud que me corroía. Mary era una chica de ciudad de pies a cabeza, su zona de confort definida por junglas de concreto en lugar de la naturaleza indomable.
Sus pasos tentativos en el terreno accidentado hablaban por sí solos, cada tropiezo era un recordatorio evidente de su falta de familiaridad con este entorno. Cada vez que tropezaba, sus ojos revelaban una mezcla de ansiedad y determinación, una súplica silenciosa de seguridad. A medida que avanzábamos más profundamente en el corazón del Parque Nacional Zion, el paisaje se volvía cada vez más accidentado, el sendero serpenteaba entre imponentes acantilados y densos bosques. Pero ahora, con la tormenta abatiéndose sobre nosotros, esas preocupaciones anteriores parecían triviales en comparación con la tarea que teníamos por delante. Habíamos estado caminando durante horas, avanzando con el objetivo de llegar al campamento que habíamos planeado meticulosamente para pasar la noche. Sin embargo, la tormenta tenía otros planes, desbaratando nuestro itinerario cuidadosamente trazado con su furia implacable. Mientras seguíamos avanzando, el cielo se oscureció ominosamente, las pesadas nubes se cernían bajas sobre nuestras cabezas como un siniestro presagio. El viento aumentaba de intensidad, aullando a través de los cañones estrechos y las pendientes desoladas con una ferocidad que nos provocaba escalofríos. Sonaba como un coro de 1000 lobos aullando por sangre, una sinfonía inquietante que resonaba con el miedo primitivo que acechaba en nuestro interior. A pesar de nuestra determinación de seguir adelante, rápidamente se hizo evidente que continuar en tales condiciones traicioneras sería una locura, si no peligrosamente imprudente. Cada paso se convirtió en una lucha contra los elementos, el frío mordaz se filtraba a través de nuestras capas de ropa, y la humedad constante de la inminente lluvia que pronto nos empaparía hasta los huesos. A regañadientes, nos detuvimos, nuestras voces ahogadas por el rugido de la tormenta. No había manera de negarlo. No podíamos continuar, no con seguridad. Con el corazón pesado, comenzamos a buscar refugio, sabiendo que nuestra supervivencia dependía de encontrar un resguardo de la tempestad que nos rodeaba. Nos refugiamos en la hendidura de una enorme roca, su superficie rugosa nos ofrecía una mínima protección contra el implacable ataque del viento helado. Acurrucados juntos en busca de calor, nuestras voces se perdían en el estruendo de la tormenta, buscando consuelo en la presencia del otro. En medio del caos, los agudos ojos de Simón captaron algo a lo lejos. Intentó gritar por encima del viento aullante, pero sus palabras se perdieron en la tormenta. En su lugar, señaló con urgencia más allá de mí, su expresión una mezcla de urgencia y determinación. Siguiendo su mirada, vi una pequeña cabaña encaramada en la cima de una colina distante. Era un faro de esperanza en medio de la desolación de la tormenta, un refugio contra los elementos que amenazaban con engullirnos. Con un asentimiento silencioso de acuerdo, nos preparamos contra el viento y la lluvia y nos dirigimos hacia el santuario que nos esperaba en la cima de la colina. Como si se tratara de una broma cruel de la naturaleza, en el momento en que nos levantamos para dirigirnos hacia la cabaña, los cielos se abrieron y la lluvia comenzó a caer en torrentes implacables. El aguacero fue tan repentino y feroz que parecía como si el cielo se hubiera roto. Simón, empapado en segundos, cerró la puerta de la cabaña con un fuerte golpe que resonó por todo el pequeño espacio. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y descomposición, las paredes de madera crujían en protesta contra la furia de la tormenta exterior. Sin embargo, nuestro alivio fue efímero. Varios agujeros abiertos en las paredes, hechos como por una bestia monstruosa, dejaban entrar ráfagas de viento helado y salpicaduras de lluvia helada. Parecía como si un oso gigante hubiera desgarrado salvajemente la madera, dejando cicatrices profundas y dentadas que sugerían un encuentro aterrador. ¿Me ayudas a cubrir estos agujeros con una lona?, me preguntó Simón, su voz tensa por la urgencia. Asentí, levantándome para ayudarlo. Había solo 2 agujeros grandes que cubrir, pero algo en ellos no cuadraba. Los cortes en la madera eran demasiado inmensos, demasiado deliberados. Si un oso los había hecho, debía de ser el oso más grande del mundo. Traté de convencerme de que solo era un oso, repitiendo ese pensamiento como un mantra para mantener a raya el miedo creciente. La alternativa, que alguna criatura de tamaño y fuerza inimaginables había desgarrado las paredes, era demasiado aterradora para considerarla. Voy a revisar el resto del lugar para ver si hay algo útil, le dije a Simón, ya moviéndome hacia el dormitorio. ¿Sabes, como cerillas o algo así? Sabía que era estúpido decir eso en voz alta, pero no pude evitarlo.
La cabaña era diminuta, sus estrechas habitaciones iluminadas solo por la luz de mi pequeña linterna. El salón principal contenía una pequeña mesa de madera en el centro, rodeada por 3 sillas tambaleantes que parecían a punto de colapsar bajo el menor peso. Contra una pared, una chimenea fría y vacía se abría como una boca ennegrecida, sin rastro de ceniza. Me moví hacia el dormitorio, donde una cama de madera tosca yacía en la esquina, su delgado colchón cubierto por una manta raída. La desesperación tenía mis movimientos mientras revisaba cada rincón. Debajo de la cama, dentro del estrecho armario, incluso detrás de las cortinas descoloridas. Cada rincón oscuro arrojaba el mismo resultado. Nada. No había señales de vida ni pistas que explicaran los enormes agujeros en las paredes. La sensación de inquietud crecía, envolviéndome como un sudario. Cuando salí del dormitorio, escuché a Simón maldecir al otro lado de la cabaña. La dureza de sus palabras rompió el opresivo silencio, haciéndome apresurarme hacia él. Lo encontré agachado, luchando por encender una cerilla que había mantenido oculta, probablemente para impresionar a Mary. Sus manos temblaban ligeramente, el aire húmedo dificultando aún más la tarea. Me miró con frustración y un toque de vergüenza grabado en su rostro. La luz titilante de la cerilla iluminaba su ceño, proyectando sombras afiladas que danzaban por las paredes. «Ja. ¿No puedes ni encender un fuego con una cerilla?». Me reí, llevándome las manos al vientre. Durante años, Simón había sido famoso por su terrible habilidad para encender fogatas, un chiste recurrente entre nosotros. A pesar de sus constantes afirmaciones de que podía encender un fuego sin problemas, siempre se le complicaba cuando más importaba. Este momento era el broche de oro a años de bromas. Su ceño se frunció aún más, pero pude ver un destello de diversión en sus ojos, reconociendo lo absurdo de la situación. Simón intentó discutir conmigo, su rostro retorcido en una mezcla de indignación y diversión. Pero después de unos segundos, ya sea porque se dio cuenta de que tenía razón, o porque mi risa era simplemente contagiosa, estalló en carcajadas junto conmigo. Nuestra risa compartida resonó en la pequeña cabaña, un raro momento de alivio que cortó la tensión. Mary nos miró como si estuviéramos locos, sonriendo a pesar de no entender la broma. Su expresión desconcertada solo nos hizo reír más, la absurdidad de la situación nos brindaba una breve y bienvenida distracción del malestar que había caído sobre nosotros. «Está bien, me atrapaste», dijo Simón finalmente entre risas. «Supongo que no soy tan bueno en esto como tú. Tengo mi insignia de encendedor de fuego en los Scouts, que lo sepas», exclamé con una sonrisa juguetona, mis palabras interrumpidas por las risas compartidas de nuestro pequeño grupo. «Oye, Mary, apuesto a que Simo León aquí». Simón me lanzó una mirada de burla al escuchar el apodo que odiaba. «Te dijo que era un experto en el aire libre, ¿verdad?». Los ojos de Mary brillaron con diversión mientras miraba entre Simón y yo, una sonrisa genuina en sus labios. Nunca usó la palabra experto, pero definitivamente lo exageró un poco. Respondió con un toque de travesura en su voz. Me uní a Mary en la risa mientras Simón intentaba mantener la compostura, su intento de una expresión seria se desmoronaba frente a nuestra camaradería. A pesar de la tormenta inminente y la incertidumbre de nuestra situación, el calor de nuestra risa compartida ofreció un breve momento de respiro del entorno salvaje que nos rodeaba. De repente, un estruendo retumbante reverberó por la cabaña. El sobresalto envió una oleada de adrenalina a través de mis venas, me ponía de pie de un salto. Con pasos cautelosos, me acerqué a la entrada del dormitorio, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada paso parecía resonar en el opresivo silencio que siguió al ruido impactante. «Hola. ¿Hay alguien aquí?». Mi voz vaciló ligeramente, tragada por la inquietante quietud que envolvía la cabaña. Avancé, con los sentidos agudizados mientras escaneaba la habitación en busca de algún signo de movimiento o vida. La tenue luz de mi linterna parpadeante proyectaba sombras oscilantes por las paredes, creando una atmósfera de incertidumbre y malestar. Cada crujido de las tablas del suelo parecía amplificar la tensión que flotaba en el aire, como si la propia cabaña contuviera la respiración en anticipación. Al entrar en la siguiente habitación, me encontré con una escena de caos.
La ventana, con las bisagras gimiendo bajo el implacable asalto del viento, se balanceaba salvajemente sobre su eje. Con un sentido de urgencia, me lancé hacia la ventana para asegurarla, las ráfagas de viento me golpeaban con cada paso. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la ventana se cerró de golpe con un estruendo resonante, la fuerza de su impacto enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Mientras cerraba la ventana con llave, mi mirada recorrió la habitación, buscando cualquier otro signo de perturbación. Fue entonces cuando noté un sutil cambio en el aire, una señal inconfundible de que algo estaba mal. La atmósfera se sentía tensa, como si las paredes de la cabaña se esforzaran contra alguna fuerza invisible. Volviendo al cuarto principal, una sensación de mal presagio me invadió. Otro golpe ensordecedor resonó por la cabaña, seguido de una poderosa ráfaga de viento que parecía sacudir los mismos cimientos de la estructura. Era como si hubiera un agujero que habíamos olvidado cubrir con la lona, una idea que puso mis nervios de punta. Corriendo hacia la sala principal, mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena frente a mí. La puerta principal estaba completamente abierta, la fuerza del viento implacable la mantenía en el aire como una boca abierta invitando al caos a nuestra guarida. El pánico me invadió mientras buscaba frenéticamente a Simón, pero mis ojos solo encontraron a Mary acurrucada en posición fetal en una esquina. Corrí hacia su lado, mi voz perdida en medio del aullido del viento mientras intentaba sacarla de su estupor. Pero permanecía inmóvil, sus ojos vidriosos por el miedo o el shock. Con una sensación de hundimiento en el estómago, me di cuenta de que no estaba en condiciones de ayudar. Obligándome a concentrarme, sabía que necesitaba cerrar la puerta para protegernos de la furia de la tormenta que rugía afuera. Avanzando hacia la puerta abierta, me preparé. Mientras extendía la mano, tratando de agarrarme a la superficie resbaladiza de la puerta, miré afuera y me congelé. La vista que me recibió envió un escalofrío a través de mis venas. Una inundación importante se extendía hasta donde alcanzaba la vista, las aguas turbias girando ominosamente a nuestro alrededor. A pesar de la posición elevada de la cabaña en la colina, las aguas habían subido peligrosamente cerca, rodeándonos por todos lados como una prisión acuática. Con un renovado sentido de urgencia, me preparé para cerrar la puerta con todas mis fuerzas. Pero antes de que pudiera moverme, un sonido escalofriante cortó el rugido de la tormenta. Un chapoteo, seguido del inconfundible sonido de algo grande e invisible sumergiéndose en las aguas de la inundación que amenazaban con engullirnos. El miedo me envolvió mientras me daba cuenta de que no estábamos solos en este abismo acuoso, y lo que acechaba bajo la superficie era una amenaza que apenas podíamos comprender. Finalmente logré cerrar la puerta, pero estaba sin aliento y necesitaba un momento para recuperarlo. Miré hacia arriba y vi a Mary, todavía en la esquina, mirándome con los ojos de alguien que acababa de ver un fantasma. Me apresuré a ver cómo estaba, pero me resbalé con algo bajo mis pies. Miré hacia abajo y noté barro en los pisos de madera. No era solo barro, sino que parecían huellas de barro de una criatura grande, parecida a un lobo. Las huellas conducían hacia Mary, donde había un charco de sangre a sus pies. Pensando que estaba herida, corrí hacia ella. «Mary, ¿estás bien? ¿Estás herida?», pregunté frenéticamente, pero ella seguía mirando la puerta. Miré alrededor y no vi ninguna herida, pero sí vi lo que parecían salpicaduras de sangre en su rostro y en su parte frontal. «Mary, ¿qué pasó? ¿Dónde está Simón?». Sin dejar de mirar fijamente la puerta, Mary lentamente levanta la mano y señala hacia la puerta principal. Al observar más de cerca, noto que las huellas también regresan hacia afuera. «Oh, no», murmuró. «Mary, voy a salir a buscarlo. Volveré enseguida, ¿de acuerdo?». Ella no responde, pero lo tomo como un sí. Abro la puerta, tirando con toda la fuerza que me queda, y salgo bajo la lluvia. La puerta se cierra de golpe detrás de mí cuando el viento azota. La lluvia intensa hace difícil ver algo a más de unos pocos metros frente a mí. Puedo oír el agua acumulándose a nuestro alrededor mientras el agua baja por la colina a gran velocidad. «Simón. Simón, ¿dónde estás?». Mi voz fue engullida por el rugido ensordecedor de la tormenta, perdida entre el aullido del viento y el golpeteo de la lluvia.
Sabía que, aunque él respondiera, no podría escucharlo sobre el caos de la furia de la naturaleza. En ese momento, un relámpago cegador desgarró el cielo, iluminando el bosque con un resplandor etéreo por un instante fugaz. En ese breve momento, vi algo que me heló hasta los huesos. Una aberración grotesca de la naturaleza, una monstruosa amalgama de humano y lobo. Su pelaje negro azabache estaba desparejo y enmarañado en algunas zonas, y su rostro distorsionado se contorsionaba en un hocico amenazante que parecía desafiar todas las leyes de la anatomía. Pero fueron sus ojos los que me atravesaron el alma, perforándome con su inquietante humanidad en medio de la salvaje ferocidad. Por un instante, se quedó allí en el bosque inundado, su imponente figura empequeñecida por los árboles circundantes. Algo brillaba en su mano, un destello siniestro que me hizo estremecer. Debía medir más de 2 metros, su enorme cuerpo apenas sumergido en las turbias aguas que lo rodeaban. Intenté convencerme de que solo era un truco de la luz, una ilusión de mi imaginación conjurada por la implacable tormenta. Tenía que ser un arbusto o un tronco, mi mente desesperadamente aferrándose a cualquier rastro de racionalidad en medio del caos que nos rodeaba. Simón, por favor. Mis palabras fueron interrumpidas por un sonido que destrozó la frágil ilusión de seguridad a la que me había aferrado desesperadamente. Un rugido que reverberó por el bosque como un grito primitivo de rabia y agonía. Comenzó como un gruñido gutural similar al de un león, pero rápidamente se transformó en algo completamente diferente, una fusión inquietante de furia bestial y desesperación humana. No esperé a ver si era la criatura que acababa de convencerme de que no existía hacía apenas unos segundos. Con la adrenalina recorriendo mis venas, luché contra el viento, mis manos temblando mientras trataba de abrir la puerta principal. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, me deslicé por una estrecha rendija en la puerta, dejando atrás la pesadilla que acechaba en la oscuridad del bosque azotado por la tormenta. Una vez adentro, cerré la puerta de golpe, aliviado de estar fuera de la lluvia. Pero algo seguía molestándome. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa cosa en el bosque. Me apresuré hacia Mary, arrodillándome junto a ella. «Mary, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», le pregunté, pero seguía sin responder. Escuché el rugido de ese monstruo otra vez, y ambos saltamos. Puedo verla temblar de miedo mientras empieza a murmurar algo. «Mary, habla más fuerte, no te escucho», le dije con frustración. Me acerqué más para escuchar lo que decía. La escuché decir en susurros entrecortados: «Lo llevo. Lo partió en 2. Vete ya». Levanté la vista y vi lágrimas correr por su rostro. «Tenemos que irnos», gritó de repente mientras corría hacia la puerta, pero no pudo contra el viento que la mantenía cerrada. Tiró frenéticamente de la manija de metal, pero solo logró abrir una rendija, no lo suficientemente grande para que pasara una persona. Corrí y la agarré por los hombros. «Cálmate, Mary. Encontraré a Simón. Te prometo que está bien», le dije mientras la miraba a los ojos. Ella se desplomó de rodillas y comenzó a sollozar. «No, no lo está. Está muerto». Era un desastre emocional, pero después de calmarla lo suficiente como para que me entendiera, me dijo: «Cuando fuiste a la otra habitación a buscar el ruido, esa cosa irrumpió, y antes de que supiera lo que estaba pasando, comenzó a sollozar otra vez, pero se calmó. Antes de que supiera lo que estaba pasando, esa cosa tenía a Simón. Lo tenía con ambas manos y maldito. Pensé que iba a tratar de calmarse hasta que gritó. Lo partió en pedazos». Miré alrededor de la habitación, observando con más detenimiento. Finalmente, vi las salpicaduras en las paredes, igual que las que Mary tenía en su rostro. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que Simón no iba a regresar. «Mary, necesitamos irnos. Ahora mismo. No podemos quedarnos aquí», le dije, pero ella solo negó con la cabeza, aún llorando. La tomé de los hombros y la obligué a mirarme. «Mary, por favor, necesitamos irnos. No podemos luchar contra eso». «¿A dónde demonios piensas ir, Chris? Esa cosa nos está acechando afuera. Incluso si no lo estuviera, la inundación es demasiado alta para regresar caminando», me gritó en la cara.
Retrocedí mientras procesaba lo que había dicho y me dejé caer contra la pared, mirando al vacío. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba, haciendo difícil escuchar algo más. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Después de varios segundos intentando tranquilizarme, escuché pasos pesados en el porche de la cabaña afuera. Se movían lentamente, pero cada vez que un pie golpeaba el suelo, todo el lugar temblaba. Era ese monstruo, tenía que serlo. Rápidamente, pero en silencio, me acerqué a Mary y la abracé mientras ella se aferraba a mí. Los pasos se detuvieron brevemente mientras esperábamos ansiosamente su siguiente movimiento. Lentamente, me levanté y me acerqué a una ventana que daba al frente. Antes de armarme de valor para mirar, me quedé debajo de la ventana, congelado, con miedo de lo que pudiera ver. De repente, los pasos se alejaron mientras los escuchaba abrirse paso por las aguas inundadas, huyendo hacia donde sea que se esconda. Con cuidado, llevé mi línea de visión por encima del alféizar de la ventana, y al principio no podía distinguir lo que estaba viendo, hasta que un rayo iluminó el porche. Al principio, parecía un animal muerto que había sido desgarrado y desollado en algunas áreas. Después de unos cuantos relámpagos en la distancia, pude ver que era Simón. Su cabeza, cubierta de sangre, era la única parte del cuerpo que se mantenía intacta. Su cabeza estaba colocada en el suelo, y parecía que lo había puesto allí trató de alinear dónde irían sus piernas, brazos y torso. Su pierna izquierda estaba colocada sobre su hombro donde debería estar su brazo, y un brazo donde debería estar su pierna. Lo que sea que fuera esa cosa, ahora estaba jugando con nosotros. Volví a la realidad cuando escuché a Mary gritar. ¿Qué demonios ves? Me sobresalté y me giré mientras caía, mi cerebro tratando de protegerme de mirar lo que una vez fue Simón. Mary podía notar que algo estaba mal, que había algo ahí fuera que me aterrorizaba. Se levantó y trató de acercarse rápidamente a la ventana, pero yo me levanté y la abracé antes de que tuviera la oportunidad de ver a Simón. Chis, ¿qué demonios? Suéltame. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Es Simón? Preguntó desesperada mientras se retorcía para salir de mi abrazo, pero yo la sujeté más fuerte, sin querer que viera lo que le había pasado a Simón. La miré a los ojos mientras se formaban lágrimas en ambos. ¿Es Simón, verdad? Preguntó desesperada. No dije nada, solo la miré mientras entendía y se rompía, llorando en mi pecho. Después de media hora sin escuchar nada más, rodeamos la chimenea. Un montón de madera seca estaba al lado de la chimenea mientras encendía el fuego con los fósforos que nos quedaban. Mary y yo no dijimos nada el uno al otro mientras disfrutábamos del calor del fuego juntos. Me senté justo frente al fuego mientras lo encendía, y sin que me diera cuenta, Mary de alguna manera se abrió camino hasta mis brazos. Había estado mirando el fuego durante lo que me pareció horas antes de darme cuenta. Sus suaves ronquidos me calmaban mientras lentamente me adentraba en el sueño. El viento aullaba y siseaba mientras atravesaba las pequeñas aberturas en las lonas que cubrían los agujeros. El fuego crujía y chisporroteaba mientras se quemaba, las llamas danzando y girando en una exhibición hipnótica. La respiración de Mary era dificultosa, su pecho subiendo y bajando mientras luchaba por calmarse. Podía sentirla temblar contra mí, y sabía que estaba tan aterrorizada como yo. De repente, hubo un fuerte golpe desde fuera de la cabaña. Me congelé, mi corazón acelerado. No me atrevía a moverme, temeroso de hacer un sonido. Mary abrió lentamente los ojos, su expresión era una mezcla de confusión y miedo. Me miró a mí y luego de vuelta a la puerta principal, como si intentara entender qué había pasado. Otro golpe, esta vez más cerca, justo fuera de la ventana a la derecha de la chimenea. ¿Qué fue eso? Susurró. Su voz apenas audible sobre el crujido del fuego. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. Otro golpe, esta vez desde la dirección de la puerta. El agarre de Mary sobre mí se intensificó mientras enterraba su rostro en mi pecho. Podía sentir su corazón acelerado, golpeando contra mis costillas. Quería tranquilizarla, pero estaba tan aterrorizado como ella. El viento aullaba afuera, una sinfonía amenazante que parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba. Mi respiración era entrecortada, mi pecho ardía con cada inhalación.
Los dedos de Mary temblaban en mi agarre, sus nudillos pálidos mientras luchaba por controlar su miedo. ¿Qué hacemos?, susurró. Su voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. Sacudí la cabeza, incapaz de formar palabras. De repente, la criatura rompe la ventana mientras sus garras afiladas como cuchillas cortan fácilmente a través de las paredes de la cabaña. Sus garras eran como 5 machetes cortos que no respetaban las leyes de los objetos sólidos. La bestia se lanzó hacia adelante, sus enormes mandíbulas atrapando el brazo de Mary, sus garras rasgando el suelo mientras se deslizaba más cerca de ella. Con un rugido ensordecedor, intentó agarrarla de nuevo, desgarrando el aire a solo unos centímetros de su cara. Ella levantó los brazos en defensa, y la bestia se aferró a su brazo izquierdo mientras yo la arrastraba hacia atrás. Las garras afiladas como cuchillas desgarraron su brazo como si estuviera atrapado en una trituradora gigante. Le faltaba la mano, y el final de su brazo estaba hecho trizas, mientras la piel suelta alrededor de la mano faltante se movía, tratando de encontrar un lugar que nunca volvería a ser el suyo. Mientras la arrastraba hacia atrás, el monstruo se retiró afuera, esperando a que cometamos otro error, pero no sucederá de nuevo, no bajo mi vigilancia. Mary gritó de dolor. Hizo un ruido que no he escuchado desde entonces ni quiero volver a oír. Era una mezcla de dolor, miedo e incertidumbre. En cualquier otra circunstancia, esto estaría bien. Por supuesto, la pérdida de un brazo por parte de Mary sería trágica, pero podríamos llamar a una ambulancia y estaría fuera de mis manos. Sin embargo, yo era el único sano y tenía que hacerme cargo. Rápidamente, me quité el cinturón y lo envolví firmemente justo debajo de su hombro para detener la hemorragia. Hice un agujero en el cinturón con un pedazo de vidrio en el suelo para asegurar el torniquete y, con suerte, idear un plan. Mary se calmó un poco, lo suficiente como para que pudiera pensar. Fui al cuarto siguiente para pensar, mientras ella se quejaba y se retorcía de dolor. ¿Qué demonios se supone que debía hacer? Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado de llover. Debió haber parado después del alboroto, y simplemente no lo había oído. Corrí al salón principal para investigar, pero encontré al monstruo allí, sosteniendo a Mary por la nuca, mientras ella luchaba por mantenerse consciente. Sin saber qué hacer, me moví muy despacio y con cuidado hacia el cuarto, y sus ojos humanos me seguían mientras entraba. Mientras permanecía allí, respiraba pesadamente, y con cada exhalación, soltaba un gruñido profundo que sentía en mi pecho. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos allí, mirándonos fijamente, pero se sintió como horas. Sentía que ambos estábamos tratando de leernos. Tenía tanta ira en los ojos, y no sabía qué hacer con esa ira, así que se dedicó a cazar cualquier cosa viva. Al menos, pensé que eso era lo que sus ojos me estaban diciendo. Me sorprendí sonriendo al llegar a esta conclusión, pero fue un error. Podría haber jurado que me sonrió de vuelta a través de su rostro deformado y estirado. Pensando que habíamos llegado a un entendimiento, di un paso adelante mientras la criatura daba un paso atrás, emitía su rugido y aplastaba el cuello de Mary con sus garras. Se sintió como si todo estuviera en cámara lenta durante un tiempo. La respiración pesada de la criatura retumbaba en mis oídos como un matiz del rugido. La sangre de Mary me salpicó la cara mientras se llevaba la cabeza consigo a donde quiera que fuera. Antes de darme cuenta, todo volvió a la velocidad normal. Estuve en la entrada del salón principal durante mucho tiempo. Mi boca estaba abierta mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Después de un rato, mis rodillas cedieron y caí al suelo. Miré por el agujero en la pared de la cabaña donde una ventana había estado. El fuego crepitante proyectaba sombras parpadeantes por la cabaña, sus llamas danzando en una exhibición hipnótica de luz y calor. Pero ninguna calidez podía disipar el escalofrío que persistía en el aire, un recordatorio tangible de los horrores que se habían desatado en la oscuridad de la tormenta. Me senté allí, mi mirada fijada en el hueco en la pared donde el viento aullaba sin piedad, un recordatorio implacable de las fuerzas que se habían conjurado contra nosotros. El tiempo parecía detenerse mientras miraba el abismo, perdido en el laberinto de mis propios pensamientos y recuerdos.
El viento que aullaba a través de la brecha ahogaba todo otro ruido, una sinfonía inquietante que resonaba el tumulto dentro de mi alma. No podía apartar los ojos del vacío, como si por pura fuerza de voluntad, pudiera desentrañar los misterios más allá. Mientras me sentaba allí, las horas se extendían hacia la eternidad, un centinela silencioso en medio del caos de la tormenta. No estoy seguro de cuándo cesó finalmente la lluvia, el torrente implacable dando paso a un silencio inquietante que se colgaba pesadamente en el aire. Pero para la tarde siguiente, las aguas de la inundación se habían retirado lo suficiente para que el pueblo pudiera movilizar un grupo de búsqueda en nuestro honor. «Hola, señor». La voz suave de un niño rompió la neblina de mis pensamientos, devolviéndome a la realidad con un sobresalto. Parpadeé, desorientado, dándome cuenta de que había estado perdido en mi mente durante quién sabe cuánto tiempo. Las palabras del niño me envolvieron como un eco lejano, su presencia un recordatorio contundente del mundo más allá de los confines de mi propia agitación. No recordaba que él dijera nada hasta después de un rato, cuando comenzó a sacudirme y su tacto me sacó del borde del olvido. Lo último que recordaba antes de deslizarme en la oscuridad era la imagen de la cabeza de Mary explotando, un tableau macabro grabado en mi mente con una claridad escalofriante. «Señor, ¿está usted bien?». No dije nada, mi mente aún tambaleándose por la avalancha de recuerdos que me había invadido. Era como si hubiera sido arrojado a una pesadilla despierta, incapaz de distinguir entre la realidad y los horrores que acechaban en los rincones de mi mente. Ahora que me siento aquí, relatando estos recuerdos por primera vez, me doy cuenta del peso de la carga que he llevado durante tanto tiempo. La soledad, el miedo, el trauma. Me han consumido de maneras que nunca me atreví a reconocer hasta ahora. Trabajar con un hipnoterapeuta ha desbloqueado las compuertas de mi mente, permitiéndome enfrentar los demonios que me han atormentado durante tanto tiempo. Los recuerdos, antes fragmentos de un rompecabezas roto, ahora encajan con una claridad aterradora, revelando la magnitud completa del horror que ocurrió aquella noche fatídica. Solía tener destellos de estos recuerdos en mis sueños, vislumbres fugaces de una verdad demasiado horrenda para confrontar de frente. Pero ahora, a medida que las piezas encajan, ya no puedo negar la realidad de lo que ocurrió. Espero que esta confesión llegue a las personas adecuadas, aquellas que puedan arrojar luz sobre la oscuridad que me ha consumido durante tanto tiempo. Puede que no pueda evitar que busquen la verdad, pero al menos puedo ofrecer este testimonio como un acto final de redención. A medida que mi enfermedad terminal empeora y el espectro de la muerte se acerca cada vez más, me enfrento a la urgencia de mi propia mortalidad. No puedo cambiar el pasado, pero puedo esforzarme por hacer enmiendas por los pecados que me han atormentado durante demasiado tiempo.